El archirregente no abandonó su escritorio en ningún momento. El amanecer, por pálido que resultase en aquel mundo, solo iba a tardar una hora más en llegar. Ahora que los bárbaros habían regresado, pensaba obtener respuestas de un modo u otro. Si había de morir hoy, no se iría siendo un ignorante. El colaborador mudo entró con prisa en la sala mientras sus manos, trémulas, sujetaban informes impresos y su túnica siseaba a lo largo del suelo cubierto de hollín. Ya no quedaban sirvientes en la superficie para barrer los resquicios. Prácticamente hemos perdido a la milicia. El comunicador. No hay razón para seguir escuchándolo. Lo único que se oyen son gritos, señor. El archirregente asintió con la cabeza. Quédese a mi lado, Mubo. Todo saldrá bien. ¿Cómo puede usted decir eso? Una mala costumbre. Nada saldrá bien. Sin embargo, podemos enfrentarnos a ellos con dignidad. Creo que oigo disparos en las cubiertas inferiores. Mubo avanzó hasta el escritorio. Yo también los oigo. ¿Dónde se encuentran sus guardias? El archirregente se sentó mientras tamborileaba las yemas de los dedos de ambas manos. Los envié al refugio más cercano hace horas, aunque me pareció que querían quedarse en aras del deseo insensato, si bien admirable, de cumplir con su deber. A lo mejor son ellos los que hacen ese ruido en las profundidades de la nave, a costa de vender cara sus vidas con tal de retrasar la reunión durante un par de segundos. Espero que no se trate de ellos. Eso sí, sería una pena. Si usted lo dice, señor. Enderécese, Mubo. Estamos a punto de recibir invitados. La primera garra entró en la cámara. Sus armaduras seguían decoradas con la sangre de los defensores de la torre. Talos iba a la cabeza y de inmediato lanzó un casco rojo contra el escritorio del archirregente. El yelmo se estrelló contra la madera y la astilló. Este escritorio me lo legaron en herencia, declaró el archirregente con una serenidad admirable. Sus manos ni siquiera temblaron cuando se recostó en la silla. A Talos le cayó bien enseguida, aunque eso no fuese alterar en lo más mínimo las intenciones de la legión. Deduzco que se trata del yelmo de un marine espacial imperial, perteneciente al capítulo Génesis, ¿no es así? Buena suposición. Sus defensores intentaron interferir en los planes que tenemos reservados para este mundo. Fue su último error. El guerrero le dio la espalda y caminó por la cúpula de observación a la vez que contemplaba la panorámica de la ciudad, que se extendía en todas direcciones por la lejanía. Llegado un momento, devolvió la vista al archirregente y su casco fúnebre le clavó la mirada al humano, pero no con remordimiento, sino con una curiosidad desprovista de la febril y sanguinaria sombra de la maldad. Era un semblante frío e inexpresivo que no delataba ni un solo de los pensamientos de la criatura que lo llevaba puesto. El archirregente adoptó una pose más recta en su asiento y se aclaró la garganta. Me llamo Jirus Urumal, archirregente de Darcharna. Talos inclinó la cabeza a un lado. Darcharna. Este planeta no contaba con una designación imperial. La primera nave de nuestra flota en aterrizar se llamaba Darcharna y con el... Este mundo se llama Zawalza. Usted, anciano, no es más que el regente de una mentira. Zawalza contó con un rey antaño. Su trono permanece vacío en el corazón de una fortaleza olvidada y no necesita ningún monarca que lo ocupe. El profeta volvió a mirar la ciudad y escuchó las musicales pulsaciones que el dúo de mortales albergaba en su interior. Ambas comenzaban a acelerarse en ese momento. Al compás de tambores húmedos iba increciendo y el hedor salado del sudor típico del miedo empezaba a llegar a sus sentidos. Los humanos desprendían más ranciedad cuando sentían pavor. Voy a decir el motivo de que el imperio jamás haya venido por ustedes. Es la misma razón por la que no han registrado este mundo bajo ningún nombre en los archivos imperiales. Tiempo atrás, en los años posteriores a una guerra ahora convertida en leyenda, Zawalza acogió a una legión de archiherejes. Lo único que quiere este imperio es olvidarse de este planeta, así como de todos los que caminaron por su superficie alguna vez. Volvió a darse la vuelta para mirar al archirregente. Eso le incluye a usted, Jirus. Está corrupto por asociación. El archirregente los miró uno en uno.
los cráneos que tenían por trofeos y las armas ornamentadas, las lentes oculares rojas y las armaduras de batalla rugientes que recibían su energía de unos generadores dorsales voluminosos. ¿Y cuál es su nombre? Talos. Me llamo Talos de la 8ª Legión, señor de la nave de guerra Ecos de la Maldición. ¿Y qué espera conseguir aquí, Talos? Atraer al Imperio hasta este mundo. Lo arrastraré de vuelta al planeta que con tanto fervor desea olvidar. Llevamos esperando 4 siglos a que nos rescaten. El Imperio no nos oye. Oh, por supuesto que les oye. Es solo que se niegan a responder. Nos encontramos demasiado lejos del Astronomicon como para que se arriesguen a venir. Basta de excusas. Ya le he dicho por qué lo han abandonado aquí. Pero esta vez van a responder. Yo mismo me aseguraré de ello. El cadáver reseco que tienen por sociedad cuenta con un consorcio astropático. ¿Un gremio? Sí, claro. ¿Y los otros sujetos que posean dotes psíquicas? Solo entre los miembros del gremio. No puede mentirme. Cuando lo hace, su cuerpo lo traiciona de 1000 formas distintas y sutiles. Percibo esas señales con tanta facilidad como las sirenas de una alarma. ¿Qué pretende ocultarme? Entre los psíquicos hay casos de mutaciones de vez en cuando. El gremio se ocupa de ellos. Muy bien. Traiga el gremio ante mí. Ahora. ¿Nos dejará vivir? Eso depende. ¿Cuántas almas respiran en este mundo? Nuestro último censo estima 10 millones, repartidos entre 7 asentamientos. La vida es muy hostil aquí. La vida es hostil en todas partes. La galaxia no siente amor hacia ninguno de nosotros. Les permitiré vivir a algunos para que lleven una vida de miserias en las ruinas, mientras esperan al Imperio. Si no sobreviviera nadie, no habría quien relatara lo que ha visto aquí. Quizá deje vivo a uno de cada 1000 para que pueda darle la bienvenida al Imperio cuando regrese. No es que sea necesario, pero es una teatralidad de lo más estimulante. ¿Cómo es usted capaz de hablar de una destrucción? Esta conversación me aburre, archirregente. Cumpla mi voluntad, y puede que tenga oportunidad de ser de uno de los que sobreviva esta noche. No. Resulta agradable ver que quedan hombres con agallas. Lo admiro, lo respeto. Pero los amagos de coraje no tienen cabida ni aquí ni ahora, en la situación que nos ocupa. Voy a ilustrarle al respecto. Sirion dio un paso al frente y cerró la mano en torno a un puñado del pelo lacio del colaborador. El hombre chilló mientras sus botas partían del suelo. Sirion desenvainó el gladio y le rajó el vientre al colaborador con gran eficacia. De ahí brotó un torrente de sangre y las vísceras apelmazadas amenazaron con desparramarse, pues lo único que las mantenía en el interior del cuerpo eran los propios dedos del hombre. Esto es precisamente lo que le sucede ahora en el desguace que usted llama ciudad. Esto es lo que le estamos haciendo a su gente. Sirion agitó al hombre por encima del suelo sin soltarle el pelo. Hubo más gritos, ahora acompañados de golpetazos húmedos cada vez que los intestinos azotaban el suelo metálico con su endiodez. ¿Lo ve? Talos no le quitó la vista de encima al archirregente ni por un segundo. Huyeron a los refugios y se quedaron atrapados sin otro sitio al que huir. Ahora, mis hermanos y yo los encontraremos a todos y procederemos de la misma forma que con las presas que huyen como ratas. Alargó un brazo para cerrar la mano férreamente en torno a la garganta del hombre, aún vivo y convulso, que Sirion tenía sujeto. Sin más preámbulos, arrojó el cuerpo embadurnado de sangre contra el escritorio del archirregente. Cumpla mis deseos, y uno de cada 1000 habitantes evitará este porvenir. Usted será uno de ellos. Desafíeme, y no solo no le perdonaré la vida a nadie, sino que a usted lo mataré en el acto. Mis hermanos y yo le desollaremos mientras sigue vivo. Somos expertos en prolongar esa experiencia hasta el punto en que la presa muere horas después de que le hayamos operado. Una vez, una mujer permaneció viva durante 6 noches de agonía atroz en las que no cesó de lamentarse, solo para acabar muerta, por suerte para ella, a raíz de una infección que contrajo en su celda mugrienta. Tu mejor obra.
Sus amenazas no son nada para mí. El amo de la noche presionó la cara del archirregente con sus dedos acorazados de fría ceramita, que siguieron los contornos de la alejada piel así como el frágil hueso subyacente. No, el cuerpo humano resulta maravilloso cuando su mente experimenta miedo. Se transforma en un avatar de la presión, cautivo en una única dicotomía, luchar o huir. Archirregente, su aliento tiene un olor agrio debido a la química que actúa en su sistema. La contracción de la musculatura interna afecta a la digestión, a los reflejos y a la capacidad de concentrarse en otro elemento que no sea la fuente de peligro. Mientras tanto, el ritmo líquido del corazón se transforma en un tambor de guerra que insufla sangre a los músculos, de modo que se pueda huir del daño. El sudor adopta un olor distinto, es más almizclado, como un animal que tiembla de terror y que comprende el gesto inútil de marcar el territorio por última vez. El contorno de los globos oculares se estremecen en respuesta a las señales ocultas que le llegan del cerebro, pues este se ve en la encrucijada de, por un lado, no querer apartar los ojos de la amenaza y por otro, de cerrarlos fuertemente con tal de ahorrarse la imagen de aquello que hace peligrar su vida. Talos agarró al archirregente por la nuca y plantó su placa facial de tenebroso semblante a solo unos centímetros del rostro del anciano. Soy capaz de percibir todo eso en usted. Lo veo en cada espasmo de esa piel suya tan suave. Lo vuelo mientras se desprende de su cuerpo y deja tras de sí un hedor empalagoso. No me mienta, humano. Mis amenazas lo son todo para usted. ¿Qué quiere? Ya se lo he dicho. Tráigame a sus astrópatas. Mientras esperaban, el archirregente fue testigo de cómo moría su ciudad. El señor de los incursores, al que se hacía llamar Talos, se encontraba de pie al borde de la cúpula de observación, mientras se comunicaba de manera incesante con sus hermanos repartidos por todo santuario. El colaborador mudo ya no gritaba. El archirregente le había cerrado los ojos a su amigo a la vez que sufría arcadas debido al olor del cadáver destripado. Al final te acostumbras. El archirregente miró la retransmisión hololítica y, a pesar de la distorsión visual, la nitidez era suficiente como para ver la muerte de Santuario. Los guerreros blindados que proyectaban el aparato ante él, silenciosos en su encarnación holográfica, arrancaban las puertas blindadas de los refugios y cegaban a las masas apretujadas del interior. Fue testigo de cómo arrastraban por el pelo a hombres, mujeres y niños hasta las calles para después desollarlos y dárselos a unos servidores para que cargasen con ellos y se los llevaran, o cómo los crucificaban en las paredes de los edificios para indicar que ya habían atacado el refugio más cercano y lo habían purgado de toda vida. Vio cómo arrojaban los cuerpos en las fosas de despelleje, grandes túmulos de cuerpos escoriados que se apilaban y alcanzaban una altura cada vez más y más alta, monumentos de carne cruda cuyos únicos objetos de enaltecimiento era el sufrimiento y la agonía. Fue testigo de cómo uno de los legionarios agarraba a un niño pequeño de la pierna y lo estampaba contra el muro de un edificio. Unos guerreros encorvados que cargaban con unos retroreactores y que estaban provistos de garras se disputaron los restos rotos. Aunque la imagen se cortó y pasó a otra escuadra justo cuando el vencedor comenzaba a devorar su premio. ¿Qué? Susurró el anciano, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Talos no se dio la vuelta ni dejó de contemplar cómo ardía la ciudad. Algunos lo hacemos porque disfrutamos con ello. Otros lo hacemos simplemente porque podemos. Otros, en cambio, lo hacemos porque este es nuestro imperio y ustedes no merecen vivir en él por ser esclavos de una mentira. La matanza no cesó ante la aparición del sol. El archirregente había albergado la esperanza, en algún lugar primitivo e ingenuo de su rombo encéfalo, de que aquellas criaturas se desvanecieran con la llegada de la luz. ¿Se comunican con las demás ciudades? El hombre de avanzada edad asintió con un gesto débil de la cabeza. Pero con muy poca frecuencia, por así decirlo. A veces los astrópatas son capaces de comunicarse con otros miembros del gremio que residen en las otras ciudades, pero hasta eso es esporádico. Lo sé, porque no se concentran. Yo me ocuparé de eso. Contamos con adeptos del Mechanicum entre nuestras filas. Aterrizarán para atender a sus equipos defectuosos. Entonces,
Retransmitiremos estas imágenes a las demás ciudades para que vean lo que les espera. ¿Les va a dar tiempo para que organicen una resistencia? No hay nada en este planeta capaz de hacernos frente. Son libres de prepararse como gusten. ¿Qué es el Mechanicum? Quizá lo conozca por su nombre de esclavo, el Adeptus Mechanicus. ¿Sirian? Luego de varias horas, el hermano Yuris de la Segunda Garra se reunió con Talos en el punto de encuentro con sus prisioneros. Eran un total de 138. La muchedumbre de astrópatas avanzaba con desorden y sus miembros iban ataviados con los ropajes raídos tan típicos de los ciudadanos de Santuario y de la casta détrica que era la humanidad que moraba en los mundos fronterizos más remotos del Imperio. Llegaron a la cámara donde luego de un intercambio con la Segunda Garra, la misma abandonó a Talos para volver con su trabajo en la ciudad. Talos miró a las alimañas humanas a medida que su retícula de fijación de blancos parpadeaba de un rostro a otro. ¿Quién es el líder? Una mujer, cuya túnica raída parecía no diferir de las demás, avanzó un paso. Yo, Soy Talos, de la 8ª Legión. ¿qué es la 8ª Legión? No gozo del humor necesario para impartir una lección de historia y mitología. Basta decir que soy uno de los arquitectos originales del Imperio. Me atengo a su ideal fundamental, que la especie humana ha de conocer la paz mediante la obediencia. Mi objetivo es traer al Imperio de vuelta a estos cielos. Hace tiempo se impartió una lección en este mundo. Me estimula lo poético que resulta utilizar este mismo planeta para responder a ella con otra lección. ¿Qué lección? Bloqueen la puerta. Le transmitió a la Primera Garra, la cual se dirigieron a las dos entradas de la cámara para montar guardia con las armas agarradas con fuerza. ¿Sabes algo de la disformidad? Contamos con historias y los archivos de la ciudad. Déjame adivinarlo. Para ti, la disformidad es el más allá, un inframundo subterráneo donde se castiga a aquellos que han sido desleales al emperador por su desobediencia. Eso es lo que creemos. Todos los archivos afirman que... No me interesa saber cómo han malinterpretado ustedes sus propios registros. Eres la más fuerte del gremio, ¿no es así? Lo soy. Bien. La cabeza de la mujer explotó con una deflagración de sangre y huesos. Talos bajó el Volter. Cierren sus ojos, todos ustedes. No le obedecieron. Los niños se abrazaron con sus padres y tanto unos murmullos llenos de pánicos como unos sollozos intermitentes se propagaron por el gremio. El cadáver de la señora del gremio se estrelló contra el suelo metálico con el estrépito de sus huesos. Cierren sus ojos, entren en comunión con su poder como mejor sepan, extiendan sus mentes y sientan el alma de su líder. Que dé un paso al frente todo aquel que aún sea capaz de oír los chillidos que su espíritu profiere a nuestro alrededor. 3 de los astrópatas avanzaron con ojos inseguros y miembros trémulos. ¿Solo 3? ¡Qué decepción! Detestaría tener que empezar a disparar otra vez. Otra docena avanzó un paso y otro puñado más la siguió. Eso está mejor. Avísenme cuando se caiga. Aguardó en silencio mientras observaba los rostros de aquellos que decían poder oír a su líder difunta. Una mujer hacía muecas de dolor y se encogía como si sufriera espasmos. Cuando los demás aseguraron que ya no podían oír al espíritu, ella no se relajó hasta pasado un minuto. Ya se ha ido. Gracias al trono. Talos desenvainó el gladio y lo lanzó y recogió en el aire 3 veces, como si tanteara el peso. Cuando el arma le golpeó la palma de la mano por última vez, se dio la vuelta y la arrojó al otro lado de la cámara. Uno de los hombres que se habían adelantado con respecto a los demás cayó derribado de golpe con un grito ahogado sobre la cubierta, donde boqueó como un pez privado de aire y con los ojos abiertos de par en par. La espada que lo empalaba raspaba la cubierta con un suave sonido de hojalata que acompañaba cada estertor. Por fin, el hombre quedó inerte. Me mintió, se lo vi en la mirada. No era capaz de oírla y no me gusta que me mientan. El aire en torno a los miembros del gremio quedó recubierto de capas y capas de tensión insoportable. La disformidad no es un concepto tan mundano. Más allá de aquello que vemos en el universo, se encuentra justo lo que no vemos, el mar de las almas, una capa oculta en la que nada una infinidad de demonios. Ahora mismo están digiriendo los espíritus de sus congéneres asesinados. La disformidad ni está viva ni es malvada, sencillamente es, y no hace sino responder a las emociones humanas, sobre todo si se trata del sufrimiento
del miedo y del odio. Son sentimientos así los que elevan a la humanidad hasta el punto más álgido y sincero. El sufrimiento otorga color a la disformidad, y el que proviene de las almas psíquicas es como un faro. Su emperador emplea dicha emoción para insuflar energía a su trono dorado, para proyectar el astronómico. Talos pudo observar que pocos de ellos entendían sus palabras. La ignorancia les atrofiaba el intelecto y el miedo les ocultaba las matices de su exposición. A medida que sus lentes oculares rojas vagaban de un rostro a otro, aquello también le pareció, en un sentido más siniestro, exquisito. Pienso emplear todo el sufrimiento de ustedes para crear mi propio faro. La carnicería y las torturas que padecen los habitantes de la ciudad no son más que el principio. Seguro que ya pueden sentir cómo el dolor y la muerte intentan penetrar en sus mentes. Sé que lo percibís. No se resistan. Dejen que los saturen. Escuchen los chillidos de las almas mientras se disuelven entre este mundo y el siguiente. Dejen que su tormento madure en su interior. Llévenlo como un honor, pues juntos se convertirán en un instrumento que no difiere de su amado y distante emperador. Ustedes, al igual que él, se convertirán en faros que perforen la noche eterna, nacidos de la agonía. Con tal fin, pienso destrozarlos uno a uno, de un modo tan lento, que el dolor que les voy a causar va a propiciar que la locura florezca en su interior. Los voy a llevar a nuestra nave de guerra y durante el transcurso de las próximas semanas los lisiaré, los despellejaré, los torturaré y los mortificaré. Encomendaré sus cuerpos maltrechos y destrozados a los que mantendremos con vida gracias a nuestra gran maestría, a las prisiones laboratorio, donde su única compañía serán la de los restos desollados de sus hijos y padres y los cadáveres de otros habitantes de su mundo muerto. Con el dolor que les voy a afligir, con la agonía que les voy a prolongar, ahogaré la puta disformidad que se halla en las fronteras del imperio. Las flotas vendrán para investigar, presas del temor de que los mundos cercanos hayan podido sucumbir a las intrusiones demoníacas. El imperio de la humanidad no seguirá ignorando a Zahualza, y todos aprenderemos una lección. No basta con obligar a los criminales y a los pecadores a exiliarse. Se ha de hacer el ejemplo de ellos y aplastarlos por completo. La clemencia, la piedad, la confianza, todas ellas son debilidades por las que el imperio debe pagar, pues debió de habernos destruido cuando tuvo la oportunidad. Ahora volveremos a impartirles esa lección. Sus vidas tocan a su fin, pero en la muerte lograrán algo casi divino. Han rogado largo tiempo por abandonar este mundo. Alégrense, pues les voy a conceder ese deseo. En cuanto paró de hablar, contempló los albores de la incredulidad nacida del horror de sus rostros. Apenas eran capaces de imaginar lo que decía, pero no importaba, muy pronto lo entenderían. No lo haga. Talos se dio la vuelta para mirar al archirregente a la cara. Que no lo haga. ¿Y por qué no debería hacerlo? Qué raro. Talos sacudió la cabeza con un gesto negativo. Los mortales nunca tienen respuesta para esa pregunta.